Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Vamos por favor a Génesis capítulo 6, versículo 7 para ver el versículo base. Dice: entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Y bueno, el miércoles pasado nos quedamos con Noé. Estuvimos viendo la genealogía de Set hasta llegar a Noé. Vimos que Noé era hijo de Lamec, hijo de Matusalén, ¿verdad? No Lamec, hijo de Caín, que son dos personas distintas. Aquí es Lamec, hijo de Matusalén, es decir, Noé, hijo de Lamec, y Noé era nieto de Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo registrado en la Biblia. Y lo último que vimos acerca de Noé fue que tenía 500 años cuando ya había engendrado 3 hijos. Vamos a Génesis 5:32. Dice: Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. En este caso se nos dice nada más esos 3 hijos y ya tenía 500 años. Y bueno, considerando en aquel entonces el mandato de multiplicarse y llenar la tierra, me parece que tener solo 3 hijos a los 500 años es porque definitivamente era una familia muy pequeña. No hay nada que nos lleve a pensar que tenía más hijos en este caso. Y bueno, terminando el capítulo 5 con Noé, luego el capítulo 6 hace una pausa donde nos dice esta noticia terrible y lamentable que Dios ha decidido exterminar al humano, ¿verdad? Incluyendo los animales terrestres y las aves, los reptiles. Y el capítulo 6, antes de de regresar con Noé, porque en el capítulo 6 se vuelve a mencionar a Noé, por ahí del versículo 8 en adelante, nos hace una pausa para describirnos la situación del mundo en ese entonces. Y nos explica el contexto del por qué Dios toma la decisión que tomó. Leamos Génesis 6, versículos 5 al 7. Dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Bueno, por eso el nombre del tema es la maldad de los hombres. La maldad de los hombres lleva a este punto donde Dios decide acabar con la vida en la tierra, acabar con el ser humano que creó. Y esto es interesante porque, bueno, el domingo, aunque estuvimos celebrando el Día del Padre, vimos el problema que se genera al decir que Dios se arrepiente, partiendo de que Él es omnisciente, ¿verdad? De que Él es sabio y que Él es omnipotente. Vimos 3 problemas en cuanto a la idea de que Dios se arrepienta y los voy a tocar un poco más adelante porque hoy nada más vamos a ver hasta el versículo 8 de este capítulo, porque quiero enfocarme más en la maldad de los hombres. Y si Dios quiere, el próximo tema, hablando del diluvio, analizamos un poco más a profundidad esto de que Dios se arrepiente, porque en el original la palabra arrepentir no es como la entendemos nosotros. Entonces, el enfoque de lo que yo quiero ver hoy, que nos enfoquemos y lo estudiemos con detalle, es la maldad de los hombres y cómo Dios llega a esta conclusión. Esto debería poner felices a los ateos. Los ateos utilizan el argumento de la maldad para tratar de desaprobar a Dios. Es decir, si hay un Dios y hay tanta maldad en el mundo, no puede ser bueno Dios, porque la permite. Y si dice, bueno, es que no la quiere permitir, pero no puede hacer nada, entonces dicen, bueno, quizás sea bueno, pero no es todopoderoso, porque no la evita. Los ateos dicen, ¿por qué Dios simplemente no prohíbe la maldad? ¿Por qué no se encarga de que nada malo suceda? Y yo mencioné también el domingo pasado de que cuando los cristianos se reúnen y oran pidiéndole a Dios que quite la maldad de nuestra ciudad, yo mencionaba que muchas veces lo hacen de forma inconsciente, sabiendo que si Dios detuviera la maldad en el mundo, ninguno de nosotros podríamos seguir existiendo. La Biblia dice que con el pensamiento hacemos lo malo, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestras palabras.
Entonces, si Dios detuviese o eliminase la maldad del mundo, necesariamente tendría que eliminarnos a todos nosotros. Así que si Dios detuviera la maldad, no podría haber vida humana en la tierra, ¿verdad? Luego, supongamos que hiciera algo para evitarla. Nuestros amigos ateos se quejan de que Dios no hace nada. Bueno, en el caso del diluvio, Dios hizo algo para detenerlo, ¿verdad? Pero nuestros amigos ateos dicen que qué clase de Dios extermina a la humanidad, ¿verdad? Y si no le extermina y permite la maldad, dicen qué clase de Dios permite la maldad. Total, nunca van a estar contentos porque su objetivo no es conciliar la idea de un Dios, sino simplemente tratar de desacreditarlo. Porque cuando nos dice aquí que la maldad del ser humano, la palabra maldad se traduce como, bueno, ya vimos que mal es ra, y aquí maldad es ra con doble A, y se traduce como algo que es muy malo, maligno, que crea muchas lesiones y calamidad. Es decir, es un grado más profundo que ra. La maldad es ra. Sus pensamientos tienden al mal, ahí es ra. Entonces la maldad de los hombres está hablando de algo en extremo malvado. Dice que sus pensamientos son de continuo el mal. La palabra pensamientos, que la Reina Valera 60 traduce como corazón, es mente, hombre interior, voluntad. Entonces los hombres de continuo desean hacer lo malo. Ahora esta es la descripción del ser humano que encontramos también en Romanos, ¿verdad? No ha cambiado la situación de la maldad en los humanos antes del diluvio ni después del diluvio. Seguimos siendo igual de malvados que estos hombres porque tenemos la misma naturaleza que Adán. De continuo buscamos el mal, de continuo buscamos el beneficio propio a costa de los demás. Me acordé mucho de un video que vi donde pasa que un camión de refrescos tuvo un accidente y alguien se puso a grabar cómo todas las personas cercanas al evento corrían al camión a robarse los refrescos. Y decían, estos son los mexicanos que se quejan de los políticos corruptos. Estos son los mexicanos que quieren que los políticos dejen de robar. Y cuando ellos tienen la oportunidad de hacerlo, no dudan en hacerlo. Se quejan de que hay mucha corrupción y que se roba indiscriminadamente a aquellos que están en el poder. Obviamente ellos roban a un nivel muy grande, ¿verdad? Pero aún el mexicano, cuando tiene la oportunidad de beneficiarse de sí mismo, está dispuesto a robar con tal de robarse un refresco. Entonces, aunque hay distintos grados de maldad, la maldad sigue estando presente en la humanidad tal como estaba presente antes del diluvio. Pero esto genera controversia porque, como vamos a ver, esta maldad está mencionada entre elementos de gigantes y de hijos de Dios que se lleguen a las hijas de los hombres. Y esto da pie a teorías extraordinarias sobre cómo pudo haber sucedido y llegando a una conclusión de que la maldad antes del diluvio en cierta manera era mayor que la maldad actual. Pero para mí me parece que eso es un problema porque el ser humano tiene exactamente la misma naturaleza que los prediluvianos. Entonces, cuando nos dice que Dios se arrepintió, volviendo al pasaje que estábamos leyendo, la palabra aquí es naham, que se traduce como lamentarse o consolar. No tiene nada que ver con nuestro concepto de arrepentimiento, ¿verdad? En cuanto a cambiar tu manera de pensar porque aprendiste algo nuevo. Y cuando nos dice que Dios se arrepintió, naham, esta palabra quisiera que la viéramos en 3 versículos distintos de la Biblia, donde se utiliza esta misma palabra para tratar de entender qué es lo que nos quiere transmitir Moisés cuando escribió que Dios se arrepintió. Vamos a Jueces 21:15. Jueces 21:15 dice, el pueblo todavía se afligía por Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Aquí el contexto es que los benjaminitas fueron casi exterminados por las demás tribus por la maldad que ellos tenían. En un intento de controlar la maldad de ellos, por poco los exterminan y nos dice que el pueblo todavía se afligía por Benjamín. Ahora, aquí se utiliza la misma palabra en hebreo, naham, que se utilizó cuando dice que Dios se arrepintió. Y si te fijas bien, no hay nada que ver con arrepentimiento ahí, ¿verdad? Ninguna palabra. De hecho, aquí la palabra naham es afligía. El pueblo todavía se afligía.
es la misma palabra que nos dice que Dios se arrepintió. Entonces, vemos que la palabra Naham, que tenía que ver con lamentarse o consolar, no tiene que ver con el arrepentimiento como nosotros lo entendemos. Ahora vamos a Ruth 2:13. Ruth 2:13 dice: ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. El contexto de esto es que Booz le permite a Ruth recoger espigas en el campo. Ruth no era de Noemí. Y bueno, la historia es más larga, pero lee el libro de Ruth y ahí te vas a dar cuenta. En este caso dice: ojalá siga yo siendo de su agrado, mi señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. Y aquí la palabra Naham es consolado. No tiene nada que ver con arrepentirse, ¿verdad? Ahora, 1 de Samuel 15:11. Hay más referencias, pero me parece que estas son claras. Dice: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Y aquí se nos traduce como arrepiento, ¿verdad? Como arrepentimiento. Pero en el original habla más bien de lamentarse. Entonces lo que nos dice la Escritura en el original es que dice: Dios se arrepintió, ¿verdad? Y regresemos a ese pasaje en Génesis 6, versículo 6. Dice: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Aquí la palabra dolió, atzaf, también se traduce como dañar, dolor o luto. Entonces, fíjate bien, la decisión que Dios toma de exterminar al ser humano no está basada solo en su ira. Sabemos, bueno, se acuerdan que estudiamos qué es la ira, ¿verdad? La ira es aborrecer lo malo. Si Dios es justo, ama lo recto, lo correcto, por consecuencia aborrece lo malo, lo incorrecto. Esa es la ira, aborrecer lo malo. Y la Biblia dice que Dios aborrece al impío, ¿verdad? Aborrece al de labios mentirosos. Aquí nos dice que se arrepintió Dios, se lamentó y le dolió, dolor, luto. Entonces, la motivación principal que el autor nos quiere transmitir no es tanta la ira de Dios, que estuviera molesto y que los exterminara por su ira, sino por un dolor profundo. El ser humano está sufriendo. Ese es el significado de la palabra maldad. Todo el género humano está sufriendo y hace sufrir. Y a pesar de que sufren, no dejan de generar daño a los demás y a sí mismos. Entonces no hay forma de que estos dejen de sufrir. No hay forma de que estos detengan el dolor y el sufrimiento que sienten y que generan. Y Dios decide acabar con ellos. Así que la decisión de Dios de exterminarlos está principalmente motivada en buscar un consuelo para toda la humanidad en general, en ese caso, en la naturaleza humana, porque sabemos que van a ser juzgados, ¿verdad? Pero sobre todo, los versículos previos del 1 al 4 nos dan una explicación todavía un poco más interesante en cuanto a la motivación de Dios, y que creo nos podría ayudar a entender por qué solamente deja a Noé y a los suyos y por qué acaba con todos los demás. Pero el punto a considerar aquí es que a Dios le duele lo que está sucediendo. Y eso es importante porque Dios no es ajeno al dolor que experimenta la creación. No está Él apartado de una manera independiente, sin importarle lo que el ser humano estaba experimentando, sino que a Dios le dolía el ver la situación porque sabe que no hay una forma en que el humano deje de pecar. Sabemos también de antemano que desde la eternidad Dios ya había establecido su plan de salvación. Pero para llevarlo a cabo, sabemos que la maldad es permitida. De hecho, vamos a ver un poco más adelante a detalle, pero leamos los primeros 4 versículos del capítulo 6, que son los más controversiales en este capítulo, y nos permite entender un poco más cómo es que Dios llega a esta decisión. Génesis 6, 1 al 4 dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño,
A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Y bueno, como puedes ver, estos versículos son difíciles de entender, sobre todo si queremos interpretar correctamente. Sabemos que para interpretar correctamente un pasaje de la Escritura, tenemos que considerar el contexto inmediato, ¿verdad? Y luego el contexto de la carta o del libro y luego toda la Biblia. Además de ver el original, entender culturalmente qué significaba eso en aquellos tiempos y luego tratar de aplicarlo al día de hoy. Así que hablar de los hijos de Dios, tendrías que preguntarte primero quiénes son los hijos de Dios y por qué habla de las hijas de los seres humanos. La NBI dice las hijas de los seres humanos. Los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos. Y cuando se unen, nacen gigantes. Dices, bueno, ¿cómo interpretamos esto correctamente? Ya que es la primera vez que se mencionan gigantes en la Biblia. No hay nada en el contexto anterior que nos hable de gigantes. Y no es la única ocasión donde la Biblia habla de gigantes. También tenemos gigantes después del diluvio. Vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 3:11. Dice, por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo por 2 de ancho. Todavía se puede verla en Rabá de los amonitas. Bueno, aquí están mencionados los gigantes, ¿verdad? Y nos da datos específicos sobre los gigantes. En este caso, la cama era de hierro y medía 4,5 metros de largo. De ahí puedes estimar la altura del gigante, ¿no? Porque si se duerme en una cama de 4,5 metros, no puede medir más de eso. Y tampoco puede medir eso exactamente, porque sería incómodo en pies y cabeza. Así que tiene que medir menos, un poco menos de 4,5 metros. Ponle 4,15 metros para 15 centímetros en la cabeza y 15 centímetros a los pies. Así que hablar de un gigante en estos términos no está hablando de algo inmensamente grande, ¿verdad? Quizás el doble de un humano promedio, a lo mucho. Luego en 2 Samuel 21:20. Hubo una batalla más en Gat. Ella vio otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Otro detalle específico, hombres muy altos con 6 dedos en cada extremidad. 6, 6, 6 y 6. Ahora ese fenómeno o esa condición genética sigue presente en nuestro día. Tú buscas en internet y hay familias enteras que tienen 6 dedos en cada mano y en cada pie. Y no tienen una altura sorprendente, tienen una altura promedio. Entonces nos da un detalle, nos dice que eran altísimos, según la NBI, y esta característica peculiar de 6 dedos en cada extremidad. Y bueno, hay más referencias. El punto es que cuando aquí habla de gigantes, no utiliza la misma palabra que usa Génesis. Aquí cuando vemos la palabra gigantes, el hebreo es Rafa o Rafá, descendientes de los Rafaitas, habitantes del este de Jordán. Y no nos dice que sean gigantes, es decir, a los Rafaitas se les conocía como gigantes porque eran muy altos, pero definitivamente no son los mismos gigantes que encontramos en Génesis 6, porque en Génesis 6 la palabra que se utiliza para gigantes es Nefilim. Así que no tienen relación los del Antiguo Testamento, o sea, los postdiluvianos y los prediluvianos. La palabra para identificarlos son diferentes, ¿ok? Y si analizamos el original de los primeros 4 versículos, vamos a leerlos ahora en la Reina Valera 60, que los traduce textualmente. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y bueno, cuando vemos el original, hijos de Dios, es Ben Elohim, hijos de Dios, en plural. Cuando ves hijas de los seres humanos, la palabra es Bath Adán, hijas de Adán. Adán es humanidad, ¿verdad? Pero también Adán es nombre propio. Entonces puede estar hablando de las hijas de Adán y no necesariamente de las hijas de los seres humanos. ¿Me explico? Hay una distinción clara. Hablar de hijas de Adán e hijas de los seres humanos, porque decir que de los seres humanos en automático nos lleva a pensar que los hijos de Dios mencionados primero no serían humanos, ¿verdad? Y empezamos a echar a volar nuestra imaginación. Ahora, yo reconozco que hay hombres de Dios muy respetados en cuanto a hermenéutica y a la hora de interpretar pasajes que aseguran que aquí habla de seres espirituales teniendo relaciones sexuales con mujeres humanas, teniendo hijos sobrenaturales que eran gigantes. Hay, digamos, características en el original que te podrían llevar a concluir eso. Y quiero aclarar que este es un tema terciario. ¿Se acuerdan cuando vimos la doctrina de la iglesia? La iglesia tiene que mantener unidad en la doctrina fundamental de primer nivel, pero hay doctrina secundaria y terciaria en la que podemos tener diferencias. Y a mí me parece que estos pasajes que hablan sobre los gigantes y el por qué la maldad de los hombres y los hijos de Dios, y esto viene a caer en doctrina terciaria. Es decir, la doctrina secundaria impide que nos congreguemos en el mismo lugar. Para mantener la armonía deberíamos congregarnos en lugares separados. Por ejemplo, aquellos que piensan que la mujer no se puede cortar el cabello y aquellos que piensan que no hay problema en que tenga el cabello corto, sería difícil que permanezcan congregándose en el mismo lugar geográfico. Así que quizás para la armonía de todos sería recomendable que se separen. Esa es una doctrina secundaria. Pero una doctrina terciaria, esa indica que aún estando en la misma congregación física podemos tener distinta postura y no debe de haber problema ni división entre nosotros. Así que hay tres posturas que son las más aceptadas o las más comunes para explicar lo que está pasando aquí. Y voy a ver brevemente las tres y al último voy a decir cuál es en la que yo me pongo, ¿verdad? Cuál es mi postura personal, pero tú tienes libertad de tomar cualquier postura que te parezca mejor. Cuando hablamos aquí de los hijos de Dios y de los gigantes, la idea de pensar que los hijos de Dios y las hijas de hombres dieron a luz a los gigantes, me parece que la propia Reina Valera 60 hace difícil esa conclusión, porque nos dice, fíjate bien, en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, los hijos de Dios y las hijas de los hombres no fueron los creadores de los gigantes, porque ya había gigantes. Había gigantes en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Así que estos gigantes ya estaban previo a que los hijos de Dios se llegaran a las hijas de los hombres. Por eso me parece que es difícil concluir que los gigantes son producto de esa unión, porque ya había gigantes. ¿Me explico? El punto claro aquí, o los puntos claves de estos versículos, sería identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. ¿Y qué son los gigantes? Si podemos definir esos tres, podríamos interpretarlo correctamente. Las tres posturas que te voy a mencionar, las tres tienen ventajas y tienen problemas. Así que no hay ninguna postura que explique totalmente estos pasajes. Es un tema en el que jamás vamos a tener certeza hasta que Jesús nos lo explique en persona en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Así que consideremos las tres teorías principales, y la más común en nuestra sociedad o en nuestro país es la idea de que los hijos de Dios son ángeles y las hijas de los hombres son humanas, y que de alguna forma la cruza o la mezcla entre algo espiritual y algo natural dio a luz estas nuevas criaturas llamadas gigantes. ¿Cuántos conocían esa postura? Pues yo creo que es la más común, ¿verdad? Aquí entre todas. Bueno, ¿quién nunca había escuchado esa postura? 2, 3, 4. Ok. Bueno, esta postura
digamos que tiene una ventaja. La ventaja es que encaja con la aplicación del título de hijos de Dios. Es decir, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, Ben Elohim, a quienes hace referencia el Antiguo Testamento como Ben Elohim, nunca hace referencia a los hombres. Siempre hace referencia a los ángeles. Entonces, cuando ellos dicen los hijos de Dios y buscan la forma en que ese título es usado en otras partes del Antiguo Testamento, encuentran que constantemente hace referencia a los ángeles. Entonces ellos dicen los hijos de Dios son los ángeles. Bueno, el título encaja en la descripción, ¿verdad? El problema es que requiere muchas conjeturas para explicar cómo un ser espiritual puede tener relaciones sexuales con un ser material y engendrar una nueva creación, los gigantes. ¿Me explico? Porque aparte Jesús dijo que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Sería una contradicción clara si tú dijeras que lo espiritual puede tener relación sexual con lo material. Estarías contradiciendo directamente las palabras de Jesús. Pero encontraron una alternativa, porque dicen, no, claro que lo espiritual no tiene sexo, pero ¿qué tal si toma forma humana? Y usan pasajes como el de los hombres o los varones que hablaron con Abraham. Abraham se encontró con 3 varones, uno de ellos era Dios y los otros 2 eran ángeles. Son los que vemos que fueron a Sodoma y a Gomorra para sacar a Lot y a su familia, aunque la esposa murió por no obedecer las instrucciones que le dieron los ángeles. Entonces dicen, bueno, estos 3 varones, uno era Dios, pero los otros 2 eran ángeles. ¿Qué tal si estos ángeles toman forma humana y ahora sí se reproducen con las mujeres? ¿Qué opinas? Dicen, y de ahí vienen los gigantes. ¿Pero qué entiendes por gigante? ¿Gigantes, gigantes? ¿O qué? Porque la palabra para gigantes es nefilim, que se traduce como los que fallan o gigantes. Proviene de nafal. Nefilim proviene de nafal y nafal se traduce como caer, derribar o fallar. Así que hablar de nefilim tendría que ser más propiamente es los que caen o los que fallan. Entonces, en el original no hay nada que te lleve a pensar que eran seres extraordinariamente altos, ¿verdad? Por el propio significado de la palabra y de dónde viene. Son los que caen. Entonces, bajo esta postura, los ángeles encontraron la forma de tomar carne humana y en carne humana se encendieron en pasiones vergonzosas y se llegaron a las hijas de los hombres. Y los hijos que salieron de ahí era algo nuevo porque tendrías que hacerte muchas preguntas. Para empezar, ¿tienen capacidad los ángeles de crearse un cuerpo? No hay nada en la Escritura que diga eso. Ahora, si vemos en el caso de Abraham que había forma humana, incluso en el Nuevo Testamento Pablo dice que algunos pudieron haber hospedado ángeles sin darse cuenta, ¿verdad? ¿Estos ángeles estaban disfrazados de humanos o realmente tenían una parte humana con ADN propio que al mezclarse con las mujeres generaron un nuevo ADN? Y nuevamente ahí no hay nada en la Biblia que te ayude a soportar esa postura, ¿verdad? Porque puede haber muchísimas más explicaciones. ¿Sabes qué? No eran humanos reales, era apariencia de humano. Bueno, quizás sí tenían cuerpo humano, pero Dios se los concedió para cumplir con una misión específica. De otra forma, tendrías que decir que los ángeles tienen la capacidad de crearse un cuerpo. Y eso no es bíblico, no tienes ninguna referencia a eso, ¿verdad? Entonces me parece que esta postura genera más preguntas, más dudas que las que trata de responder. No sé qué opinas tú. Porque tienes que encontrarle explicación a muchas más cosas para poder decir que hubo realmente una mezcla, una relación sexual de alguna forma sin que la Biblia te provea respaldo para eso. Así que su ventaja es que el título de hijos de Dios cae en la aplicación bíblica, pero genera muchísimos problemas en lo demás. ¿Ok? Segunda postura. Los hijos de Dios son descendientes malvados de Lamec. Lamec, hijo de Matusalén, padre de Noé, que se convirtieron en reyes.
Esta teoría dice que ellos fueron los primeros en hacerse harems de mujeres, es decir, un grupo de mujeres para ellos. Y eso explicaría donde dice, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Entonces ellos dicen que los hijos de Dios eran descendientes malvados de Lamec, que se hicieron harems y tuvieron esta práctica que vemos que los reyes después tuvieron, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que puede explicar la frase, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, ¿verdad? Con la idea de los harems. Pero en todo lo demás no tiene sustento. Los hijos malvados de Lamec, que se hicieron reyes, pues bueno, ahí no hay nada que soporte esa idea, ¿verdad? Que hayan sido los hijos de Lamec. Entonces, explicar cómo es que tomaron mujeres entre todas, pero teniendo problema en todo lo demás, me parece que no es muy útil. Y la tercera, que es en la que yo coincido, reconozco que no resuelve al 100%, pero me parece que la ventaja que esta postura tiene es mejor que las demás. Esta postura indica que los hijos de Dios son los descendientes de Set y las hijas de los hombres son las hijas de Adán, punto, no de seres humanos. Ventaja, encaja en el contexto inmediato. Si te fijas, Génesis 4 y Génesis 5, hay un contraste y lo estudiamos. Los descendientes de Caín, los descendientes de Set, ¿verdad? Los descendientes de Caín aportaban a la civilización la música, el trabajar con metales, etcétera, etcétera. Los hijos de Set, vemos que entre ellos Enoc caminó con Dios y se lo llevó. Vimos que en estos individuos en particular Dios había depositado fe y estaba la esperanza de que el Mesías viniera por ahí. Así que cuando nos habla que los hijos de Dios se llegan a las hijas de los hombres, estaría hablando de lo que Dios prohibió a los israelitas. Dios le dijo a los israelitas que no se casaran con mujeres paganas y que sus hijas no fueran entregadas en casamiento a hombres paganos. ¿Por qué? Porque recuerden que el linaje del Mesías no podía mezclarse, no podía perderse, porque Dios prohibía que se mezclaran o se casaran con mujeres u hombres paganos, porque claramente ellos los arrastrarían a los ídolos. Sus hijos no serían instruidos en el camino de Dios, sino en la idolatría. Así que hablar de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, hablaría de los descendientes de Seth, uniéndose a los descendientes de Adán, meramente hombres naturales como Caín, haciendo una mezcla que vemos más adelante que Dios va a prohibir para su pueblo, lo que pondría en riesgo el linaje del Mesías, pondría en riesgo la instrucción de los padres sobre los hijos sobre quién es Dios. ¿Me explico? La ventaja es que encaja en el contexto inmediato y el problema es que hijos de Dios nunca es usado a los hombres. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que esta postura es la que más problemas resuelve, aunque se queda con uno, el título de hijos de Dios, pero encaja en el contexto inmediato. Las otras dos no encajan. Y si hablamos de hermenéutica e interpretar a la luz del contexto inmediato, me parece que esta es la postura más apegada a una interpretación válida. Pero claro que tú puedes escoger cualquiera de las dos, ¿verdad? Nada más trabaja en resolver los problemas que tiene. Entonces, a mí me parece que esta postura es la que explica de mejor manera el problema y de hecho, me parece a mí que explica el por qué Dios extermina a la humanidad, pero deja solamente a Noé y a los suyos, porque se está haciendo un nuevo linaje. ¿Me explico? Vamos a ver después del diluvio que la maldad sigue presente. El único del que se habla como un hombre que gozaba del favor de Dios es Noé. No se dice eso de su esposa, ni de sus 3 hijos, ni de sus 3 nueras. Y más adelante vamos a ver que descendiendo o bajando del arca, empiezan los problemas cuando Noé se embriaga. Y dices, bueno, ¿cómo se embriaga Noé si era un hombre justo? Bueno, lo vamos a estudiar más adelante. Pero aquí el punto importante es que, partiendo de mi postura personal, todo parece cuadrar con lo que está sucediendo. Dios ve con agrado a Noé y decide preservarle la vida a él y a su familia nada más. Noé viene a ser
el encargado de repoblar la tierra en ese sentido, aunque nada más tuvo 3 hijos, como fue Adán, y se le da la instrucción a Adán que se multiplique, ¿verdad? En el caso de Noé, es el nuevo encargado de multiplicar, y lo que aporta Noé son 3 hijos. Y de ahí tenemos a todos los demás y podemos seguir rastreando. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tienes la historia de quiénes son los cananitas y tienes a Sem, de donde viene el Mesías, Jesucristo. Entonces, la idea de los hijos de Dios llegándose a las hijas de los hombres habla de la corrupción en cuanto a el linaje que Dios estaba poniendo, y sobre todo cuando hablamos de los gigantes que se convirtieron en estos hombres valientes de renombre, considerando que los valientes son los que caen, los gigantes Nefilim son los que caen, entonces no hay nada sobrenatural en ellos, ¿verdad? Si los descendientes de Seth se unen a los descendientes de Caín en general, cualquier otro descendiente hijo de Adán que no estaba en la línea que Dios estaba preservando, los hijos eran seres humanos naturales, ¿verdad? Y por eso nos dice que los caídos ya estaban antes y después de que los descendientes de Seth se mezclaron con los demás. Así que no habría ninguna razón para pensar en que estos Nefilim era algo sobrenatural. ¿Me explico? Y diciendo que eran hombres o héroes de antaño, hombres de renombre, ahí quisiera que viéramos el original, valientes o famosos héroes. El hebreo es Gibor, que se traduce como fuerte, poderoso, jefe, campeón, guerrero poderoso o gigante. Pero si te fijas, todas sus traducciones tienen que ver con hombres influyentes, no con necesariamente hombres altos. Así que cuando nos habla de que eran fuertes y poderosos jefes, podría estar dando idea de que estaban empezando a organizarse por gobiernos o imperios, cosa que más adelante vemos después del diluvio con Nimrod. Pero lo veremos con detalle más adelante el asunto de Nimrod. Entonces, partiendo de mi postura, se hace una mezcla, empieza a haber gobiernos que vienen producto no nada más de esta mezcla, sino principalmente de esta mezcla. Y eso, cuando se organizan en gobiernos y hay gente gobernando sobre ellos, gente corrupta y malvada, la situación se empeora gravemente. Entonces Dios decide exterminarlos, pero leamos el versículo 8, Génesis 6:8. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Entonces vemos cómo el capítulo 5 nos dejaba en Noé y sus 3 hijos y la edad de 500 años, ¿verdad? Luego en el versículo 8 tienes otra vez a Noé, te dio un contexto de cómo estaba el mundo en esa situación. Y nos queda por resolver esto de que Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, sino serán sus días 120 años. Ahora algunos han pensado, y yo lo pensé hace muchos años, que aquí se refiere a la edad del hombre. Es decir, si antes vivían 500, 600, 800, 900 años, y aquí lees que Dios dijo, serán sus días 120 años, parecería que ya no tendrían una vida tan longeva, sino que sería limitada a 120 años de edad. Pero eso es un error, porque vamos a ver que después del diluvio hay personas que vivieron más que eso. Así que, ¿qué son estos 120 años? Lo vamos a ver en la próxima clase. Porque nos dice la Biblia un dato interesante. Noé tenía 500 años antes del diluvio, y luego vamos a ver el diluvio y otros datos de fechas y eso para entender que esos 120 años no pueden ser la edad límite del humano, sino otra cosa. Pero no me quiero adelantar para poder darte más contexto y más bases y poder determinar qué son esos 120 años. El punto aquí es que la maldad ha llegado al tal extremo que Dios interviene. Y como vemos en la Biblia, no es la única vez en que Dios interviene y extermina de esta forma. Tenemos también Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Dios decide acabar con ellos. Y por última instancia tenemos Apocalipsis al final, que Dios acaba con muchísimo de la población, de la misma manera por la maldad de ellos. Entonces, aquí el punto importante es que no olvides que no eres distinto de los prediluvianos. La maldad que ellos tenían, la tenemos nosotros. Algunos aseguran que más, aún mayor maldad. No tenemos mucha información de la civilización prediluviana. Sabemos con certeza que tenían avances, ¿verdad? Trabajaban el hierro, la agricultura, la música. Ellos avanzaban en su civilización
y cada vez se corrompían más. Eso lo podemos ver en nuestro tiempo. Mientras más avanza la ciencia y la civilización, más corrupción encontramos. Entonces, no hay nada que nos separe de ellos. No somos mejores que ellos. Pero si eres hijo de Dios, a ti se te puede aplicar lo que se dijo de Noé. Pero Noé, ponte ahí tu nombre, halló favor a los ojos de Dios, o halló gracia a los ojos de Dios, o contaba con el favor de Dios. Noé en su naturaleza era igual a los demás, pero Dios decidió favorecerlo. Eso somos tú y yo, exactamente en la misma condición de Noé con respecto al mundo. Dios hace una distinción clara, el mundo y Noé. Bíblicamente hablando, Dios hace la misma distinción. Dice, el mundo y mis hijos. Jesús dijo, antes de ir a la cruz, Padre, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Ahí hay una clara distinción. Aunque Dios ama en término genérico a todo género humano, y ahí hablamos del amor ágape, amor de benevolencia, Dios tiene quizás la mejor intención para con ellos, pero el amor de complacencia, philos en griego, es exclusivo para sus hijos. Así que es importante entender que esta historia del diluvio se va a repetir al final de los tiempos. Los que son de Dios son librados. Y hay una analogía. Noé y su familia son librados por medio del arca. Lo vamos a ver en el diluvio más adelante. Nosotros tenemos un arca, pero no físicamente un barco, sino Cristo. ¿Verdad? Y por medio de Él somos librados de la muerte segunda, la muerte venidera. Así que cuando Jesús dijo que toda la Escritura habla de Él, aún en este capítulo, se nos está hablando de algo que Dios haría en el futuro, por medio del Mesías, Jesucristo, hombre. Él es nuestra arca. Gracias a Él contamos con el favor de Dios. Y así como Noé, seremos librados de la ira venidera. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tú y yo debiésemos ser exterminados también, ¿estamos de acuerdo? Nada en ti ni en mí pudiese comprar su salvación. Nada en nosotros pudiese hacernos dignos de ser salvados. La Biblia es clara que aún nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia ante Dios. También tendemos continuamente al mal, pero si somos hijos de Dios, su Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a lo que es correcto. Y vemos que Dios le dolió en su corazón lo que hacía, y en el Nuevo Testamento habla de contristar al Espíritu Santo. Y eso es algo que solo los creyentes pueden hacer. Seamos sabios y busquemos la santidad. Seamos sabios y busquemos no contristar al Espíritu Santo. Vivimos agradecidos porque no tenemos nada digno en nosotros. Hoy fallamos muchas veces, ayer también y mañana también vamos a fallar. Pablo nos enseña que con la mente nos sujetamos a Cristo, pero con el cuerpo seguimos sujetos al pecado. Eso no es una justificante para dejar de luchar y buscar la santidad. Debemos seguir luchando a pesar de que sabemos que no vamos a tener éxito al 100%. Porque no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos para agradar a Dios. Si Él nos llamó es porque nos predestinó, y si nos predestinó nos va a glorificar. Así que no nos enfocamos en ser santos, en ser apartados del mundo para ganar la salvación, sino para agradecer a Dios y agradarle a Él. Él se complace en nosotros por los méritos de Cristo en nosotros. Vivamos de forma congruente. No veas al mundo con desprecio.
Hay muchos en el mundo que fueron llamados por Dios o están siendo llamados porque fueron elegidos. Y nuestra tarea es predicar el Evangelio. No cometamos el error de ver esta historia y decir, yo soy Noé y que se mueran los demás. Porque aún la Escritura nos dice que Noé era pregonero de justicia y no se quedó callado. Esta historia no es para que te sientas superior al mundo, sino para que puedas ver la enorme gracia y misericordia que se te concedió. Porque tú también, como yo, debiésemos perecer. No se beneficia a Dios en nada de lo que nosotros hacemos. Así que no hay nada digno en nosotros. Solamente por su gracia, su misericordia es que estamos aquí. Y por eso tenemos mucho que agradecer. Que vamos a orar, Señor. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras rebeliones, Señor. Porque conscientemente nos rebelamos ante ti, Señor. Sabemos que tú todo lo ves y que estás en todas partes. Y aún así nos sentimos a gusto pecando cuando sentimos que nadie nos está viendo. Perdónanos, Señor, porque constantemente tendemos al mal. Enséñanos a ser renovados mediante nuestro entendimiento. Que esto que estamos estudiando y aprendiendo, Señor, nos cambie, nos transforme para bien. En lugar de sentirnos superiores, podamos ver el grave problema que enfrentamos todos los días de nuestra vida, la lucha con nuestra propia carne. Enséñanos a ser fuertes y resistir, Señor. Tu palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Enséñanos a permanecer firmes en tu palabra. Enséñanos a responder como Jesús respondió, escrito está. Padre, queremos agradarte y no queremos contristarte. Queremos hacer tu voluntad a pesar de nuestra propia felicidad, de nuestra propia comodidad, a pesar de nuestro propio beneficio. Porque lo que has hecho por nosotros desde la eternidad, el habernos elegido, no tiene explicación. Entendemos por qué exterminaste y exterminarás a la humanidad, pero no hay nada que pueda explicar por qué decidiste salvarnos. Ese es el verdadero misterio, Señor. Todo pecador debe perecer ante tu presencia, así lo mandaste, Señor. El que peque, que muera, dice tu palabra. Pero no hay forma de explicar el por qué estamos aquí. No hay forma de explicar por qué nos diste vida eterna. No hay forma de explicar por qué nos elegiste para salvación, Señor. Ese es el misterio. Eso es lo que realmente no tiene respuesta ni solución. Lo único que dice tu palabra es porque así te agradó para gloria de tu nombre. Y por eso permite, Señor, que nuestras vidas te glorifiquen. Que aquellas cosas que podamos hacer agradables a tus ojos siempre, siempre sean usadas para glorificarte a ti. Que ninguno de nosotros se quede con la gloria. Ninguno de nosotros pretenda quedarse con el crédito o el mérito de lo que hizo, sino que siempre podamos tener en la memoria fresco que somos pecadores que merecen el infierno, pero que tú por gracia nos regalaste la justicia que Cristo logró y nos regalaste la posición que tú le diste a Jesucristo. Solo por gracia, para gloria de tu nombre. Permite que tengamos siempre eso en la mente, Señor, para que no nos exaltemos a nosotros mismos, ni nos gloriemos en lo que hacemos, sino que siempre permanezcamos humildes ante tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Pasemos a las preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano. Tenemos 15 minutos para responderla. Si tienes más de una pregunta, haz una pregunta y dale oportunidad a los demás. Y si queda tiempo, vuelve a preguntar. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano, por favor. Ahí hay una. Buenas noches, hermano. Comentaste que se nos revelaría cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo ciertas cosas que no entendemos ahora, ¿verdad? ¿Tú sabes en algún texto donde se dé esa evidencia? Pablo dice que ahora vemos como por medio de un espejo, Ajá. pero después veremos tal cual es.
nosotros no vamos a ser omniscientes nunca. No. Y tenemos toda una eternidad con Jesús. Hay muchas cosas que no entendemos ahorita porque no le podemos preguntar o porque Dios no nos quiere revelar todavía. Pero estando allá, con toda la eternidad, si le preguntas, ¿crees que te lo va a negar? Por eso digo que yo espero, por la información bíblica que veo, y partiendo de que tengo la eternidad para estar con Él, voy a poder preguntarle y creo y confío en que me lo va a explicar. ¿Alguien más? ¿No? Acá adelante. Sí, buenas noches, pastor. Entonces, gigantes, ¿en qué quedó siempre? ¿Eran hombres de una estatura, por así decirlo, superior a la que a nosotros nos parece normal o no No. se refiere a eso? Bíblicamente, solo los refaitas, Rafa, acá después del diluvio. No hay nada en Génesis 6 que te lleve a pensar que eran hombres de gran altura. O sea, la palabra gigantes que nosotros leemos y entendemos como hombres de una estatura superior que acabamos de leer, ¿no se refiere a hombres de una estatura superior? No, porque en Génesis 6 habla de Nefilim y en Samuel y en Deuteronomio habla de Rafa. Son palabras distintas. Y Rafa son descendientes de los refaitas o habitantes del este del Jordán. Ahí por eso di pasajes donde nos dice características de ellos. Muy altos, por la cama de Og, rey de Basán, o nada más lo dice altísimos, incluso nos daban características de sus extremidades. En Génesis 6, la palabra Nefilim se puede traducir sin ningún problema como caídos, los que caen. No hay ningún dato sobre su altura ni ninguna característica en particular que te dé la certeza de que hablabas de gente altísima. Y por ejemplo, Goliat, pastor, ¿Cómo? y Goliat, que era un hombre que lo describe la Biblia, que era un hombre muy Después alto. del diluvio, ¿verdad? Y la palabra gigante ahí referida sigue siendo la misma, Rafa, descendiente de los refaitas, a quienes son los mismos que dicen los hijos de Anac. Los anaquitas se les conoció como refaitas también. Entonces ahí sí se nos da características que nos llevan a entender que literalmente eran personas altas. No tienes nada de eso en Génesis 6. Entonces sería, por así decirlo, pastor, antibíblico pensar. Un día escuché a un hombre plantear esta pregunta y decía, ¿a poco tú crees que Dios cuando creó a Adán era un hombre, por así decirlo, con un físico decaído o decadente como el de nosotros? Esa era su exposición haciendo referencia a la palabra gigante. Dice, claro que Adán era un tipazo, no creas que era un tipo como nosotros. Y que gracias a los cambios que ha habido en la naturaleza y la afectación que ha habido en nuestra naturaleza humana, dice que ha ido decayendo y nos hemos venido a convertir en lo que somos ahora. Dice, pero su teoría o su hipótesis o su planteamiento era que cuando dice gigante se refiere a eso. Dice, cuando Dios creó a Adán, no creas que lo creó de 1,80 de estatura, de 1,70 menos. O sea, claro que era un tipo apoyándose en este pasaje. ¿Tú en lo personal crees que Adán era un hombre de una estatura promedio para ahorita? No hay nada que te dé ese dato. O sea, ahí es una mera conjetura, ¿verdad? Si él utiliza la palabra gigantes y la entiende como hombres altos y asume que Adán era alto, ¿dónde está el sustento para eso? O sea, no hay nada que diga que no, ¿verdad? Pero tampoco hay nada que diga que sí. Por eso, en mi postura trato de apegarme lo más posible a lo que la Biblia dice e interpretarlo en base a lo que la Biblia dice. Y viendo los elementos de la palabra Nefilim, no hay nada que indique características de hombres altos. Ese es el punto. Cualquiera puede decir, bueno, sí eran gigantes, pues porque su teoría sí lo cree, ¿verdad? Pero no hay forma de mostrarlo. Una posible traducción es gigante, pero no hay ningún otro elemento para llegar a esa conclusión. Gracias. ¿Alguien más? Ya que no había más preguntas, ¿verdad? Pastor, en la clase anterior pregunté acerca de cuando se describen las genealogías de la descendencia de Set, en base a que si se refería
a que si eran los primogénitos los nombres que son mencionados. Y me respondiste más o menos así de que era No muy difícil. necesariamente. Sí, que era muy difícil pensar porque algunos de ellos tuvieron a ese varón que se menciona ahí, por ejemplo, a los 100 años, ¿verdad? Y que pues era muy difícil que hasta los 100 años empezaran a procrear si su situación, su capacidad reproductiva era antes. Pero ahorita cuando hiciste un comentario acerca de Noé, pastor, como que ya me hizo shock cuando dices que Noé a los 500 años tuvo 3 hijos, entonces te entendí, no sé si lo hice mal, que era una familia muy pequeña. Entonces en la clase anterior yo entendí que dijiste, no, es muy difícil que hayan sido los primogénitos, y ahora que Noé de 500, yo te entiendo como que dices, a los 500 años tuvo 3 hijos. Entonces, ¿qué es lo que no estoy entendiendo bien? No hay referencia que tuviese, o sea, cuando nos dice a la edad de 500 años tenía 3 hijos, te fijas, no te está mostrando un individuo en particular como toda la genealogía. Hay una diferencia. Si te fijas, desde Set te habla de uno a uno, y cuando llega Noé, te dice que tenía 500 años y tenía 3 hijos. Ya se rompió el esquema que traías de uno a uno. En ese de uno a uno no hay nada que te lleve a pensar que era el primogénito o que era el único. Pero en el caso de Noé nos dice, tenía 500 años ya y tenía 3 hijos, ahí está siendo más explícito, ¿verdad? No te está hablando de Sem nada más. Te está mostrando el detalle de que a la edad de 500 tenía 3 hijos y eso es algo anormal. Por eso, si te fijas, no puedes usar el argumento de la genealogía de uno a uno a cuando llega a los 3 de Noé. Ahí hay un cambio en la forma en que se estaba explicando. Y si menciona los 3 y son sus 3 nueras, no hay nada en el pasaje, puesto que ya hizo un cambio en la narrativa, no hay nada que te haga pensar que tenía más. A eso me refiero. ¿Alguien va a preguntar? ¿Hay otra pregunta acá? Buenas noches. Oigan, entonces, los ángeles caídos, ¿qué son? ¿Qué tiene? Bueno, los únicos ángeles caídos que menciona la Biblia están en Apocalipsis, capítulo 12. El dragón arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Y descendieron a la tierra. Es todo. Y si leemos Apocalipsis, el capítulo 12, bueno, del capítulo 4 en adelante, se le dice a Juan, son las cosas que han de suceder, o sea, que habla del futuro. O sea, que no se puede usar Apocalipsis 12 para ir a explicar el pasado, porque en Apocalipsis 4 claramente Jesús dice que le mostraría a Juan las cosas que han de venir. Entonces, pensar que estos hijos de Dios son ángeles caídos es una teoría válida, pero no tiene sustento, o sea, no tiene nada que la sostenga en ese punto. ¿Alguien más? Me dicen si todavía tenemos tiempo, ¿eh? Pastor, cuando leemos la palabra maldad y que los hombres, los signos de los pensamientos del hombre eran de continuo hacia el mal, maldad, malo, el mal, sería el equivalente, pastor, aunque no se menciona la palabra pecado. Lo relaciono porque ahorita la misma naturaleza corrompida de las personas te dicen, bueno, ¿y quién dice que eso es malo? O sea, a lo mejor lo que para ustedes los cristianos es malo, para mí no es malo. Entonces, las palabras que leímos hoy en el capítulo 6, donde dice que la maldad era mucha y que lo malo y que hacían el mal, ¿es equivalente al pecado o por qué no? No. Obviamente están relacionados, pero no son equivalentes, ¿verdad? Pecado es errar al blanco y la maldad es la consecuencia de errar al blanco. El sufrimiento, la adversidad, la angustia. Maldad es la ausencia de Dios, ¿verdad? Cuando tú pecas, necesariamente dañas, transgredes. Dios dice, Jesús dijo, ama a Dios y a tu prójimo. Si haces esto, no pecas. No generas dolores, ni angustias, ni nada. El problema es que no lo hacemos eso en esencia y todo lo demás nos lleva a experimentar la maldad. Entonces viene implícito, aunque no lo dice, era la consecuencia de que el pecado sobreabundaba. Ahora, cuando tú dices, bueno, ¿por qué dices que eso es malo? Bueno, ahí tendrías que hablar de lo bueno o lo malo como algo objetivo, ¿verdad? Porque si estas personas que normalmente dicen y argumentan como, ¿por qué dices que es malo? Eso es malo para ti, pero no para mí.
pues ellos ven todo relativo, ¿verdad? Y si son relativistas de que si es malo para ti, pero bueno para mí es válido, ellos mismos no podrían vivir la vida con su propia filosofía. Porque te aseguro que si alguien les roba su carro, se van a quejar de que es injusto. Pero para el ladrón que se lo robó, para él será malo robárselo, para él es muy bueno porque se benefició. Entonces, esas personas que son relativistas tienden a tratar de relativizar todas las cosas hasta que alguien les hace daño a ellos. Ahí sí se convierte en algo injusto y malvado que no es relativo. Pues son inconsistentes con su filosofía. Gracias. ¿Todavía hay tiempo, pastor, o no? ¿Hay tiempo? Se acabó. Bueno.